12 de la tarde con 5 minutos. Bienvenidos a todos, a todas, a este que es su programa de Zona de Servicio. Les saluda en este micrófono Laura Martínez Gamiño y los voy a estar acompañando dentro de los próximos 55 minutos. Digo, se escucha mucho, pero son poquitos, y sobre todo agradecer, por supuesto, a que pues sintonicen el 91.5 de FM, que prendan a mediodía este programa, este vínculo que existe entre nuestros y nuestras entrevistadas, y también que pues los invito y las invito a que manden todos sus comentarios, es más, hasta reportes viales, porque la vialidad es muy importante para nosotros, al 33 18 80 76 41, y que nos sigan a través de nuestras plataformas digitales. Nos pueden encontrar como Zona 3 Noticias en todas, desde Facebook, desde Twitter, desde Instagram, desde nuestro canal de YouTube, que este programa lo pueden volver a escuchar más tarde si es que tienen algo que hacer y no lo pueden escuchar completamente. Y también tenemos nuestra cuenta de TikTok, donde pues subimos, pues nosotros no bailando pues, pero sí todo el contenido multimedia que generan nuestros compañeros del departamento de redes sociales. Agradecer a Minotauro Figueroa, quien está en controles este día. También saludo, por supuesto, a mi compañera Rocío González, que está en la producción. Pero yo los quiero saludar a todos ustedes, sobre todo estos, ¿cómo les puedo llamar? Este fin de semana pues intenso en información. Sabemos lo que pasó en Querétaro, que pues se generó mucha información, y gracias por sintonizar el Zona 3 Noticias a través de todos los canales de información que llevamos hasta todos ustedes. Estamos muy atentos de lo que pase, sobre todo con los aficionados del Atlas. Y en esta semana, pues le estamos dando su lugar propio al Día Internacional de la Mujer en diferentes espacios, tanto en este espacio que hoy me toca conducir, el próximo miércoles mi compañera Cristina Arana, el viernes mi compañera Dulce Rodríguez, temas propios del Día Internacional de la Mujer, y el día de mañana mi compañero Eder Saldaña pues también hará lo propio para pues seguir esta conmemoración, y no solamente esta semana, sino darle pues un tema importante, que es el tema de pues todo lo que tiene que ver con la violencia, con el acoso a las mujeres, que ya propiamente ha estado en la agenda durante ya todos los días o la semana, ¿no? Estamos escuchando esta canción que a mí me gusta mucho Aretha Franklin, y esta canción que se llama Respeto, y muy ad hoc para esta semana, este día, y también en realidad toda la semana, pero quiero darles el porqué de esta canción, ¿no? El por qué decidí poner esta canción es que se grabó cuando Aretha tenía 25 años y la consagró como, pues sí, la nueva reina del soul. Sin embargo, el título pues no respondía a la pregunta sobre qué querían las mujeres, sino por el contrario, a lo que buscaban los hombres. Respeto fue escrita y grabada por Otis Redding, en 1965, y refería a la historia de un hombre exigiendo el respeto a su esposa, un respeto que estima que se merece, pues él es el quien proveía de la familia, ¿no? Tanto pues todo los recursos para la familia, o también la súplica de un hombre desesperado que trabaja para llevar el dinero a su hogar. Sin embargo, según algunos biógrafos citados por un diario de circulación internacional, la idea surgió cuando Redding volvió a su casa después de una gira y sintió que su mujer no lo recibía ni lo trataba como él hubiera esperado. La nueva versión de Franklin, que fue regrabada 2 años después de 1965, la versión es que es ligeramente más larga la canción de Aretha, y posee 2 cambios fundamentales. El primero es la letra, ya que Aretha se pone en la piel de esa mujer que está cantando, bueno, que le canta, más bien el cantante, y que la espera en casa, ¿no? Ahora ya no es el marido que llega cansado de trabajar y pide a su esposa que lo trate con dignidad, sino que ahora ella le dice al esposo que necesita respeto por las labores que se están realizando en casa, ¿no? Y es una situación que esa canción fue escrita en 1965, 2 años después Aretha la reescribe un poco más más tarde, y exige también que se le dé respeto por las actividades del hogar que todas las mujeres
realizan doble chamba, ¿no? Así que es importante que tengamos a la reflexión sobre este tema y por supuesto, como ya bien les decía, vamos a tocar temas relacionados en el marco del Día Internacional de la Mujer en los diferentes espacios de Zona 3 Noticias. Además, van a estar escuchando cápsulas que realizamos mis compañeras y yo con mujeres científicas, con mujeres cantantes, con mujeres en la política y sobre todo el día de mañana, por supuesto, estaremos ahí en la marcha que se va a realizar desde la glorieta de los y las desaparecidos hasta el antimonumento que está creo que en Avenida Juárez, a un ladito en la biblioteca pública, creo, ahí en el centro. Y ya me eché mucho choro, pero estoy con unas invitadas que acabo de conocer, pero que también me transmiten muy buena vibra. Y estoy con Lola y Lulú. Ellas son de una red de maestras feministas aquí en Guadalajara. Así que bienvenidas y muchísimas gracias por aceptar mi invitación. Gracias a ti. Y estamos platicando yo un poco de conocer qué es la red de maestras feministas aquí en Guadalajara y hablando un poco antes de entrar al aire para entender y para poder visualizar de qué se trata esta red de maestras feministas. No sé si alguna de las dos, Lola o Lulú, me quieren decir cómo se fue creando poco a poco y coincidencias también que se fue creando esta red. Bueno, pues algunas maestras habíamos salido a las marchas y nos empezamos a ubicar, nos sentíamos muy solas, bueno, voy a hablar por mí, pero sé que muchas compañeras piensan lo mismo, íbamos a las marchas solas, empezamos a ubicar que ya está la maestra Perengana, o nos empezaban a decir, yo también soy maestra, y a partir de ahí nos surgió esta inquietud de en algún momento hacer algo en conjunto, y 2-3 años después surge la red de maestras feministas. Aquí en Guadalajara y creo que al parecer ya se está formando algo ya a nivel nacional, algo también en forma donde hay muchas inquietudes, ¿no? También de todos los sectores de mujeres para hacer desde su trinchera algo, ¿no? Sí, la Red Nacional tiene... Acércate un poquito a tu micro. Ok. La Red Nacional tiene una antigüedad de un mes más o menos. Se está conformando apenas, estamos en esta construcción y pues nosotros expusimos lo que hemos hecho a lo largo de este periodo para empezar a conformar esta red nacional. Lo que nosotros hemos hecho aquí, al menos en el estado de Jalisco, precisamente en Guadalajara, pues es este análisis de documentos como docentes, como decía hace rato, como docentes nos dan muchos documentos que tenemos que leer y analizar. Entonces, en este análisis nosotros buscamos hacer esta crítica feminista, ¿no? De perspectiva de género a estos documentos. Ahora que ya salió los preliminares de la nueva escala mexicana, estamos en proceso de hacer ese análisis también. También estamos con este análisis al protocolo me parece que se llama de Abuso, acoso y maltrato escolar. Ajá, sí, en este análisis de este protocolo también. Eso es lo que hemos hecho hasta el momento y pues también identificar nuestras prácticas, ¿no? Bajo la perspectiva feminista, prácticas diarias. Y yo creo que es bien interesante, Lola, Lulú, sobre este análisis con perspectiva de género, que es bien interesante y es bien importante que se realice y que obviamente ya se tiene realizando desde hace mucho tiempo, pero sobre todo me gustaría, Lulú, que nos comentaras cuántas personas o cuántas mujeres maestras están integradas por esta red que ya, o sea, no tiene todavía mucho, pero obviamente pues se va conformando durante estos, 18, casi 4 años. ¿Cuántas maestras son de aquí, de Jalisco? Mira, las que nos reunimos casi siempre somos entre 8 y 10, las que están más activas en redes sociales somos como 30, pero hay muchas más, te decía que creo que son cerca de 250 más allá del estado de Jalisco, en otros estados, pero digamos, ahora sí que como decimos en la marcha, ¿no? Fuimos todas, o sea, estamos por todas, ¿no? ¿Sabes? Creo que sí, o sea, no más bien creo, estamos hasta las que no están de acuerdo, ¿no? También vamos y marchamos por ellas. De hecho, espero que entre la multitud del día de mañana nos podamos encontrar allí en la marcha, Lulú, Lola. Pero, ¿qué han identificado o por qué sí crear una red de maestras feministas y por qué la importancia que tuvieron más bien, la necesidad de crear esta red? ¿Por qué lo consideraron importante? ¿Por qué decidieron decir,
también se necesita este lado para poderlo crear. ¿Qué les parece si lo respondemos después del corte? Y nos vamos rapidísimo aquí a Zona de Servicio. Regresamos a Zona de Servicio, 12 de la tarde con 17 minutos y ustedes apenas están sintonizando el 91.5 de FM. Toda esta semana vamos a tener temas relacionados con en el marco del Día Internacional de la Mujer, tanto mis compañeras Cristina Arana, Dulce Rodríguez, Eder Saldaña, y en los diferentes espacios como Cara a Cara también tendremos temas relacionados a este Día Internacional que es mañana. Y también, bueno, pues me di a la tarea, yo las encontré en Twitter, porque creo que a veces Twitter uno crea comunidad importante, y fue ahí como tuve contacto con la red de maestras feministas aquí en Guadalajara, y me acompañan aquí en cabina tanto como Lulú y Lola, de la importancia de tener desde la educación básica o esta perspectiva de género que es en beneficio de las niñas y de los niños también. Y estamos hablando con Lulú sobre cómo fue avanzando, la importancia de esta red y por qué se comenzó. Y Lulú nos estaba contando, que la tuve que interrumpir porque nos teníamos que ir a corte, pero Lulú, platícanos un poco cómo se fue conformando, cómo comenzó a ser más formal, y sobre todo para que todas las maestras que nos están escuchando y que si se quieren unir, pues qué mejor, ¿no? Sí, yo pienso que lo que sucedió es que varias ya estábamos como en nuestros procesos y luchas cotidianas, ¿no? Y cuando nos empezamos a ver en el lugar común de la marcha, empezamos a dialogar y nos dimos cuenta que todas estábamos sufriendo violencias dentro de la institución escolar, o que estábamos presenciando violencias hacia nuestros alumnos, alumnas, y entonces de ahí esta necesidad de no estar solas, de acompañarnos, y también de cuestionarnos y de hacer un frente común para cuestionar el sistema educativo. ¿Por qué no? Porque creemos que es un sistema todavía tradicionalista, todavía violento, todavía heteropatriarcal. Entonces, creo que desde ahí es donde nos unimos y han salido cosas como muy, muy interesantes, ¿no? Desde las discusiones que hay sobre ciertas lecturas, hasta las discusiones que hay sobre las políticas públicas, hasta las experiencias de las compañeras, que siempre nos traen como, o sea, por ejemplo, se preguntan cosas como, oigan, ¿qué hago en este caso? Y las compañeras empiezan a decir cosas que uno ni se hubiera imaginado poder actuar así, ¿no? Y entonces que sirve de mucho para la cotidianidad en el aula, ¿no? Estos documentos, Lola, que les me imagino que obviamente pues tienen que tener la lectura, los análisis, ¿cómo encontraron que es necesario la perspectiva de género en la educación básica, como ya bien lo decía Lulú, que todavía hay, es un sistema, creo que yo también lento, pero ¿Cómo ir encontrando, sobre todo entiendo que las maestras de otras generaciones también es difícil para ellas, obviamente, sin embargo viene una generación importante también de maestras ya con otra perspectiva. Sí, en el caso de los documentos pues los analizamos porque sí tiene esta, como dijo mi compañera, esta perspectiva todavía heteropatriarcal, vienen algunas cosas sugeridas, y sobre todo porque luego detectamos ciertas situaciones en estos documentos, por ejemplo en el protocolo de abuso sexual y acoso, nos mencionan un número telefónico y nosotros nos dimos la tarea de marcar y no enlaza a ningún lado. Entonces también te menciona, el maestro debe de delegar, o sea, tú dile a tu autoridad inmediata y ya, o sea, si bien es cierto que nuestra función es estar en el aula, involucrarnos en lo que son los aprendizajes, en la enseñanza, ya después ya no sabemos qué más pasó con ese caso, porque nos dicen que en cuanto se detecte hay que reportarlo, pero se reporta y ya no sabemos qué más sucede. O se dice que tengamos acceso pues al supervisor de zona o al director, y luego resulta que no tenemos acceso a esas personas para saber qué sucede. También en el de la nueva escuela mexicana, que es un análisis preliminar que hemos hecho, viene como sugerido, no saben cómo abordar en la perspectiva de género. Exacto. Ajá. ¿Cómo se aborda la perspectiva de género desde un aula? O sea, sí lo mencionan, ¿eh? O sea, habría que decir eso. O sea, por ejemplo, si tú vas a los documentos, suena bien bonito, porque lo que te dice es que hay una perspectiva de género.
La verdad es que nosotros creemos que una cosa es que lo mencionan en los documentos y otra cosa son las prácticas cotidianas, ¿no? Y además yo soy mucho más ambiciosa, no sé, mi compañera Lola, pero yo soy mucho más ambiciosa porque a mí me gustaría que se reconociera el feminismo dentro de eso, no solo la perspectiva de género, sino toda la lucha feminista y el empuje que ha hecho. Una de las cosas que te puedo mencionar es que, por ejemplo, nos dimos a la tarea una compañera Fabi y yo de hablar con las personas que están encargadas en el sindicato sobre una instancia que es con perspectiva de género, y nosotros les decíamos, bueno, queremos saber cuántos casos de violencia atienden de las maestras, porque sabemos que las maestras son violentadas dentro de las escuelas, nos han hablado, nos han contado, y entonces le decíamos, bueno, ¿cuántos casos son? Y nos decían, bueno, es que esta instancia solo está pues para gestionar los festejos, para gestionar los recursos, y entonces nosotros decíamos, ¿cómo puede ser posible? Y todavía preguntamos más y le dijimos, bueno, entonces si lo atienden en conciliación o en jurídico, ¿allá tienen una perspectiva de género? Y la chica que estaba encargada me decía, pues yo supongo que sí, ¿no? Entonces, justo ahí está muy bonito en papel, está muy bonito que la Secretaría de Educación esté diciendo que hay perspectiva de género, pero en la práctica eso no es así. Y tenemos un montón de compañeras abusadas, acosadas, violentadas, laboral, sexual, emocional y psicológicamente dentro de las aulas. Si eso les está pasando a las compañeras docentes que son adultas, imaginemos cuál es la realidad de nuestras pequeñas, de nuestras niñas, de nuestras morritas, ¿no? ¿Y cómo trasladan? Entiendo que sabemos que en la educación básica todavía pues sí, a lo mejor tienen un sistema un poco pues lento, un poco más tradicional, pero cómo entiendo que tú eres educación básica en secundaria, Lola, Ajá, y tú, igual. ¿cómo son las nuevas generaciones ahora? Entendiendo que son ahora ya bien diferentes, ¿no? Digo, yo ya salí hace mucho de la secundaria, pero ahora las chavitas traen otro chip totalmente diferente, ¿eh? ¿Cómo viven Lola, Lulu? ¿Quién? A ver, Lola. Ellas, por ejemplo, las chicas ya vienen con otro chip, como dices tú, ya cuestiones que nosotras vivíamos cuando estábamos en la secundaria, pues ya no se perciben en ellas. Sin embargo, pues lo que sí detectamos luego es que conforme se busca más este comportamiento liberador o esta libertad de las niñas, pues hay un sistema que busca oprimirlas, que ya sea social o institucional. Entonces, ellas tienen otra onda ya, de plano. Y eso tiene que ir a la par, porque también, si bien sí es cierto, los procesos de la Secretaría son lentos, luego cada sexenio va cambiando el modelo. Es como todavía como ajá. lo que se lleva avanzado, pues todavía se retrocede por los cambios de administraciones. Esa claro. es la violencia sistémica de la que Ajá. también hablamos nosotras que somos parte, ¿no? Bueno, que somos parte porque la sostenemos en algún momento al no cuestionar, pero que somos víctimas porque cada año nos llenan de nuevos documentos que hay que analizar, que son urgentes que aprendamos para que luego el nuevo sexenio otra vez sean otros nuevos documentos y no hay un seguimiento del impacto que tiene esto, ¿no? Con las niñas es exactamente igual. Y respondiendo un poco a tu pregunta, yo te podría decir, las chavas de ahora vienen prendidas, pero prendidas, son bárbaras, ¿eh? Yo quisiera ver a mis 12 años haber podido decir, el maestro me acosa, con esas palabras, ¿no? Y ellas lo logran decir y logran decir no. Entonces, para mí eso, mira, hasta me pone la piel chinita, ¿no? Es que, ¿sabes qué pasa? Que ahora yo hago un poco de retrospectiva de cómo fue mi educación en la primaria, en la secundaria, cuando ya piensas a cambiar un poco también tu perspectiva cuando entras a secundaria, pero en la prepa, por ejemplo, nosotros normalizábamos que los maestros llegaran o te abrazaran, y aunque tú te sintieras incómoda, ¿no? Era muy normal que pasara eso, hasta en la universidad, ¿no? Pero ahora las niñas los digo de, no sé, 6, 7, 8 años, que están en la primaria, ya por supuesto lo entienden perfecto, que si no les se sienten cómodas, lo pueden decir. Y yo creo que a veces las maestras que están enfrente, frente a esa falta de capacitación o falta de perspectiva, tampoco se quedan en ceros porque no se sabe qué hacer, ¿no? Por los protocolos deficientes quizá que existen o que no sabemos qué hacer frente a una situación como esa, ¿no? O sea, ¿qué es lo primero que ustedes detectan o ven? Pues aquí puede ser lo mismo que mencionas tú, esta falta de capacitación con perspectiva de género hacia docentes. Sobre todo porque, como lo que dijo mi compañera, son estos documentos que te dan todo el tiempo, que tienes que estarlos leyendo en carácter de urgente, que luego cambian de parecer, luego los cambian, se acaba el ciclo escolar y los cambian de nuevo.
Y sobre todo porque pues una cuestión para capacitarse pues es tener el recurso económico para estos talleres y luego aparte que tu empleador te los proporcione. Se proporcionan sí, pero pues son como de cupo limitado y son pocos estos cursos que se proporcionan para esto. Y aparte, como tú bien dices, tienes que buscarlo de otras maneras, ¿no? O sea, documentarte de otras maneras para, porque quizás solamente con las herramientas que nos brindan, pues creo que no sería suficiente, ¿no? Lulú, ahora creo que es una lucha desde el aula, ¿no? Una lucha constante. Una resistencia. Es una resistencia también constante. A mí me hubiera gustado ahora que existe yo siempre lo he dicho, mi feminismo no fue desde un principio, no es de que nací ya soy feminista. Es un descubrimiento que para mí surgió hace aproximadamente 5 años y que entiendo que también existen feminismos diferentes sin juzgarlos y respetándolos, por supuesto. Y me parece genial que exista una red de maestras feministas porque también ha sido un sector muy relegado, un sector de maestras que las han enseñado a callar, las han enseñado también a que pues no digan lo que están inconformes, ¿no? Un sistema en el que por supuesto tienen, y sobre todo en la pandemia, ustedes que yo creo que fue muy complicado. Yo siempre he dicho, los doctores, las enfermeras, los enfermeros que estuvieron en la primera línea, pues sí, luchando contra el COVID, pero también los maestros y las maestras que hicieron que se pudiera reactivar la educación desde las aulas sin enseñarles cómo. Entonces yo creo que es bien interesante cómo dan una clase con perspectiva de género en cualquier materia. ¿Cómo es un ejemplo? ¿Cómo pueden decir no nada más había científicos o nada más no había luchadores que fueron en la independencia? También hay mujeres que lucharon, también hay científicas. ¿Cómo desde el aula las tareas, cómo le hacen, Lola, Lulú? En este caso, lo que se hace pues es primero documentarse dónde están estas mujeres, ¿no? Sobre todo en materias que tienen que ver con las ciencias, con la historia, documentarse sobre estas mujeres, mencionarlas en el aula, inclusive proporcionar o asignar actividades que tengan que ver con el descubrimiento de estas mujeres que han pues contribuido a la historia, a la ciencia, para que tengan este conocimiento de estas personas, ¿no? Nada más la historia no es escrita por los hombres, ¿no? Exactamente. También en cuestiones de que se busca luego muchas veces lo que es el control del grupo y el control disciplinar en las aulas, identificar las motivaciones del por qué hay conflictos entre los pares, ¿no? Entre las niñas y los niños, cuáles son los orígenes de estos desacuerdos que tienen luego. Entonces establecer el diálogo entre ellos, buscar siempre buscar la solución propositiva de sus circunstancias, ¿no? De las circunstancias que generan que ellos tengan dificultades, que tengan un desacuerdo. ¿Y cuáles han sido esos desacuerdos que ustedes detectan en los, pues ahora las nuevas generaciones, pero que tienen que aplicar ustedes también pues, la perspectiva de género? A ver, y que ojalá pudiéramos entender que la perspectiva de género no solamente va enfocado a las mujeres, por supuesto, es una perspectiva de género, tanto masculino, femenino y entre los otros géneros, ¿no? Entenderlo, que es para todos y para todas. Pero, ¿qué les parece si nos damos un corte? Y regresamos rapidísimo aquí a Zona de Servicio. 12 de la tarde con 35 minutos y de verdad les puedo decir que este tema da para muchísimo, pero sobre todo para desaprender y aprender de nueva cuenta. Estoy hablando con pues parte de esta red de maestras feministas de Guadalajara, porque ahora que pensamos y ahora que logramos hacer consciente lo que hemos estado haciendo inconsciente por muchísimos años, estamos hablando sobre, ¿se acuerdan? No sé si a los radioescuchas también les tocó que en el Día Internacional de la Mujer, pues hacían festivales en las escuelas donde le agradecías a la mujer por
ya bien lo decía Lola, era como un segundo día de la mamá, o sea, de la madre, donde pues aceptábamos las felicitaciones pues de todos y de todas, y se hacía un festival con flores, rosa, digo, está bien, pues no tengo ningún problema con el color, pero más bien es como todo el contexto, ¿no? De que el Día de la Mujer era, yo me acuerdo que hasta le hacía dibujos a mi mamá, que me ponían a hacer las maestras sobre rosas, sobre alguna manualidad, como si fuera el día pues de las mamás, ¿no? El día de la madre. Y nos fuimos desaprendiendo que no hay nada que festejar, o sea, realmente que no hay nada que festejar, y que al parecer, recuerdo muy bien también ese día donde las mujeres pues decidimos pues no trabajar, o sea, ese movimiento tan fuerte que se hizo, y que la verdad es que realmente escuché muchos comentarios de hombres que decían que estábamos descansando, porque realmente, a ver, no estábamos descansando, era un día sin mujeres para poder visibilizar muchas de las luchas que es constante y que es de todos los días. Pero me imagino que a ustedes también les tocó esos festivales, ¿no? Bueno, a mí todavía me toca que en la secundaria tenemos por un lado a las chicas que ponen sus tendederos, que te digo que son potentes, entonces ponen sus tendederos, ponen su, digamos, a mí me tocó hasta batucada y perreo feminista dentro de las secundarias, y por otro lado, las maestras y los maestros sosteniendo un festejo con las compañeras, con las madres de familia, ¿no? Y es muy complicado que los directivos, que los adultos entiendan por qué no se festeja, o sea, para ellos es como, oh, claro, el Día de la Mujer, hay que darle todo su lugar, ¿no? Y es muy complicado para ellos escuchar, no porque nos matan, no porque nos violan, no porque... Entonces, por ejemplo, la rabia, pues no tiene lugar en la escuela, ¿no? Si una chica levanta una pancarta y dice, el maestro Perengano me acosa, eso no tiene lugar en la escuela, porque como son espacios seguros, ¿no? Que ya el año pasado salió una encuesta que decía que no son espacios seguros, pero son espacios seguros y espacios para la paz, pues esas cosas no tienen lugar en la escuela. Entonces, ahí tenemos el contraste, ¿no? O tenemos el contraste de directivos festejando el Día de la Mujer y por otro lado hablando mal del movimiento feminista, ¿no? Entonces tú dices, bueno, ¿qué pasa, no? Me parece que incluso las maestras que hemos posicionado políticamente que no vamos a festejar, que no es un festejo, que no vamos a los festejos, que paramos el 9, es un posicionamiento político y vivimos las consecuencias. Como decía mi compañera Lola, pues nos descuentan los días, nos regañan, nos hacen malas caras, lo que sea, ¿no? Porque no nos unimos al festejo de la mujer, pero pues no hay nada que festejar porque tenemos 10 feminicidios al día aquí en México, ¿no? Y sobre todo porque obviamente es ir desaprendiendo esas costumbres que ahora, si lo hacemos un poco consciente, pues más bien lo hacíamos porque creíamos que era un festejo, ¿no? Y desde las aulas hacer estos festivales, hacer estos bailables, ahora que lo piensas, dices, ¿por qué? O sea, eso parte, por supuesto, Lola, de la educación que nadie cuestionaba, ¿no? Y que nadie preguntaba al por qué, o realmente creo que más bien no sabemos por qué comenzó este Día Internacional de la Mujer, y es parte de la educación. Ahora, ¿cómo son, por ejemplo, en las escuelas, en las secundarias, o ustedes que saben, por ejemplo, en las primarias, cómo se hace o qué hacen un Día Internacional de la Mujer? ¿Qué hacen ahora los niños y las niñas, las maestras? Generalmente muchas maestras tienen actividades precisas para ese día. Se hacen algunas dinámicas, algunas hacen anotaciones en el pizarrón dando algunas cifras, se da alguna clase preparada para ello también. Esas son cuestiones didácticas que se dan en el aula. Y luego, sobre todo esto anterior que mencionaban, me parece bien potente que, y bien, pues, pues muy influyente esto que es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Fíjate. Lo de trabajadora se lo borran. ¿Cierto? Y ya nada más dejan el Día Internacional de la Mujer, es todo. Pero es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Así es su nombre completo de la conmemoración. Entonces, pues ya en estas pláticas con los alumnos, algunos, sobre todo en prepa, luego a veces encuentras algunas resistencias. Los niños de secundaria ya traen, como mencionábamos hace rato, otro chip. Ellos ya están un poco más abiertos a este tipo de dinámicas de perspectiva de género. Y luego muchas veces los niños pequeños de 12 años tienen comentarios críticos que van en favor de este movimiento feminista, ¿no?
Y que sobre todo, como bien decías, los niños de ahora ya traen otra idea muy diferente, otras ideas, otro chip, más bien que es este contraste que quizá tiene mucho que ver, ustedes cómo lo han visto, de cómo se vive en casa ahora, y que ahora los niños y las niñas, por supuesto, traen ya otra mentalidad. Creo que ayuda muchísimo lo que viven en casa, ¿no? O sea, lo que le van diciendo las nuevas generaciones, no sé, de papás, de mamás, que cambian. El otro día a ver si encuentro el audio, digo, sí, soy consumidora de TikTok, pero era un cántico ahora bien diferente de unos niños y se escucha muy tierno porque los niños cantando a las niñas, se me fue la palabra ahorita, pero ahorita en el corte voy a buscarlo para ponerles el audio, que a mí me da mucha ternura, pero que es una resistencia con un cántico para niñas, pues, y para niños también, y es cambiar poco a poco este chip, ¿no? De las generaciones. Ahora, por ejemplo, los niños más pequeños, cómo uno hace un comentario, una experiencia que ustedes sé que están en secundaria, pero por supuesto pues tienen contacto quizá con maestras de primaria, ¿no? Pero algún ejemplo que ustedes me puedan decir, cómo pueden o cómo es la nueva perspectiva de los niños, los más pequeñitos o las pequeñitas. Yo creo que bastará con que se den una vuelta a la marcha y vean a las chicas bien pequeñitas en la marcha y uno les pregunta, ¿por qué estás aquí? Y antes decía, bueno, me trajo mi mamá, y ahora dicen, bueno, estoy luchando porque no quiero que nos maten, porque no quiero que nos violen, porque no quiero... Y de parte de los niños, yo no sé de primaria, pero de secundaria, por ejemplo, me ha tocado muy así cuando entran, que se me acercan y me dicen, oiga, maestra, ¿y ahora cómo le llego a esta chica que es feminista? ¿No? Porque pues todo esto que me dijeron en mi casa o en el barrio, que me tengo que hacer el machito, con ella no me funciona. Entonces, a ver, maestra, usted que es feminista, pues dígame cómo le llego a esta muchacha feminista. Y yo me muero de risa, pero al mismo tiempo me parece súper potente porque creo que las chicas mismas los están empujando a preguntarse cosas. Entonces, ves como la perspectiva de género y el feminismo no es solo para las mujeres, ¿no? Eso es bien interesante porque, como ya bien les mencionaba, es que creemos que cuando nos dicen perspectiva de género, es solamente para las mujeres, ¿no? Es con una perspectiva de género y cómo funciona también para los hombres, ¿no? Qué interesante esto que nos acabas de decir, Lulú. O sea, ahora cómo pues, se pueden acercar los niños a las niñas, ¿no? Tú también lo vives, yo creo, Lola. Sí, lo viví hace unos días que me dijo un niño cómo se le declaraba a otra chica. Y le digo, primero en privado, porque imagínate ahí delante de tus compañeros te vas a exhibir y pues te va a dar vergüenza, te vas a sentir mal, y así ya en privado ya nadie se da cuenta, ¿sí? Ya y aparte su expresión social, mi hijo. Entonces tú nada más dile, pues quiso o no quiso, y ya ya se darán cuenta los demás después, pero pues no hay necesidad de exhibirse así. Ya, y aparte sí que interesante lo que dicen, digo, jamás se me hubiera ocurrido. Ahora la nueva generación feminista, ¿no? La nueva generación de las jóvenes que traen este chip y cómo tienen este acercamiento con las familias, con las mamás, con los papás de esta red feminista. Y quiero pensar que no solamente tienen que estar en esta red, digo, las maestras que nos están escuchando, quizá también tienen estas inquietudes y que muchas veces no saben cómo encontrarse, ¿no? Y que obviamente pues parte del sistema es no cuestionarse, ¿no? Entonces, ¿qué les parece si nos vamos a la última pausa ya de esta zona de servicio y regresamos rapidísimo? Y pues sí, vámonos a corte y regresamos. 12 de la tarde con 48 minutos y encontré la canción que se los voy a poner ahorita, es la otra versión feminista de Arroz con Leche. Ahí les va. Pues ahí está esta canción que la verdad yo la escuché, se hizo viral, ya tiene más de 1 millón de visitas, yo la vi la semana pasada, la nueva versión de Arroz con Leche, y me causa mucha ternura, obviamente por las voces de los niños, de las niñas, y se ve que también la están cantando niños, y creo que es parte de esta
de esta generación de maestras, de mamás, de familias que están ahora pues con una nueva educación y cambiándoles el chip poco a poco a los niños, a las niñas, porque a ver, esto de la perspectiva de género, como ya bien lo decía con Lulú, con Lola, no solamente nos beneficia a nosotras, nos beneficia a todos, a todas, a los hombres también, cambiar estos chip que tenemos, que al final de cuentas, que por generaciones hemos normalizado que pues sí, que ahora sí valga la redundancia, que es normal, ¿no? Irnos quitando estas ideas y qué mejor desde la casa y que se va desde a las aulas, ¿no? Porque esto es un ciclo importante, es como cumplir el ciclo, ¿no? Cumplir el ciclo de casa, de familia, de amigos y que poco a poco estamos, poniendo sobre la mesa temas que antes se daban por hecho o que no los poníamos. Les preguntaba si van a estar mañana, a partir de qué horas y en dónde. A las 3 de la tarde nos vamos a empezar a concentrar en la glorieta de los desaparecidos. Ahí van a estar todos los contingentes. Tenemos por ahí algunas actividades que vamos a hacer desde la red. Llegan las compañeras y a las 5 salen todos los contingentes. A las 5 salimos y nos vamos hasta el Antimonumenta y ahí nos quedamos hasta que se lean los pronunciamientos, se escuchen los testimonios. Quien se quiera unir es bienvenida. Siendo maestra, docente, pero también de las morritas, las niñas que nos escuchen, que nos ha tocado en las marchas que se escapan de casa para ir a la marcha solitas y están ahí un poco nerviosas. Quien se quiera unir, ahí vamos a estar, vamos a tener una lona grande que dice Red de Maestras Feministas, pueden caerle y marchar juntas. ¿Cómo tienen redes sociales donde maestras o personas interesadas, ¿no?, que puedan apoyar la red? ¿Cómo se pueden poner en contacto con ustedes? Tenemos página en Facebook que es Red de Maestras Feministas. Luego tenemos Instagram con el mismo nombre y Twitter también con el mismo usuario, me parece. Digo, todavía nos faltan 9 minutitos para terminar, pero okay, me gustaría, Lola, Lulú, que nos dijeran la importancia desde que la educación tengamos, pues, todo más bien lo que utilicemos las maestras, que podamos tener perspectiva de género para cambiar mucho chip. ¿Qué pedirías tú, no sé, a los padres de familia, a las madres, desde tu trinchera, entender todo este movimiento que se está haciendo? Yo pediría tanto a todos los adultos, maestras, maestros, docentes, directivos, padres, madres, que se den a la tarea de escuchar a los chicos, a las chicas, a las morritas, a los morros, a los niños, a las niñas, que tienen sus inquietudes, que tienen su lucha propia, que tienen sus opiniones propias y que en mi opinión, pues, y en mi experiencia, a mí me cambiaron. El día que decidí escuchar realmente, me cambiaron la vida, ¿no? Y entonces se van a acordar de ellos. Esta nueva generación viene y yo creo que nos va a traer muy buenas cosas. Entonces yo les pediría eso. Y respecto al sistema educativo, híjole, podría pedirle tantas cosas. No, pues pediría que reconozca la lucha, que reconozca a las mujeres, no que las festeje, que reconozca la lucha. Y por ejemplo, me dijiste algo bien interesante en el corte, Lulú. ¿Quiénes te hicieron feminista? ¿Quiénes fueron? Las morras de secundaria con todo lo que un día me preguntaron muchas cosas y dije, wow, una cosa es leer feminismo y otra cosa es ser feminista. Y ellas son feministas potentes, entonces yo ahí dije, yo también soy feminista. Y es que les decía que encontrar el feminismo, sin juzgar el otro de otra mujer, creo que es bien importante para podernos entender todas, ¿no? Porque al final de cuentas creo que la lucha en general es la misma y que, a ver, Lola, ¿en qué momento dijiste, ya no me está cuadrando el audio con el video, tengo dudas? Y es que esto se los digo de verdad, entre más dudas tengas, más te comienzas a cuestionar y a cuestionar todo lo que hemos normalizado por tantos años, por generaciones. Yo creo que ni nacíamos todavía cuando comenzaron estas dudas, pero ¿cómo fue que te encontraste con esto? ¿Y quién más bien, no sé quién nos lo enseñó o cómo lo fuimos encontrando? En tu caso, ¿cómo fue? Bueno, en mi casa fue más bien, fui educada por mi papá, ¿no? Porque mi mamá tenía muchas enfermedades. Entonces yo traía ya otra onda, ¿no? De que yo podía hacer cosas que no hacían los otros y si decían, ¿no lo puedes hacer? ¿Cómo? No, claro que sí lo puedo hacer. ¿Quién me lo va a impedir? Nadie va a impedirlo. En el caso de la docencia, yo me empecé a dar cuenta de este tipo de cosas porque yo empecé a dar prepa primero, ¿no?
Y luego yo veía los letreros de las chicas desaparecidas y luego iba a la escuela y yo decía, es que estas niñas pueden desaparecer mañana, ya no las voy a volver a ver. Entonces ahí es donde me empecé a cuestionar, bueno, ¿qué está pasando? Y tienen un patrón, tienen unas características físicas que generan su desaparición, parece que están iguales las chicas, ¿no? Entonces ahí fue donde me empecé a acercar con otras compañeras y fue donde me fui metiendo. A mí como me gusta mucho la lectura, pues fui leyendo mucha teoría, participé en círculos de estudio y sobre todo el mayor aprendizaje de perspectiva de género en un aula son las niñas en los salones y observar la realidad que se da en las escuelas. Eso es lo que te empiezas a observar ciertas deficiencias en la dinámica escolar. ¿Y cómo es, ya para terminar, Lulú, qué haces todos los días para aplicar este estilo de vida, o más, no sé si llamarlo ya estilo de vida, pues este cambio, ¿no?, que tenemos y que poco a poco lo hemos estado descubriendo cada una en diferentes cosas, ¿no? ¿Cómo lo aplicas en las aulas? Híjole, resisto, sufro mucho, escucho mucho, me levanto y empieza otro nuevo día, ¿no? Porque tampoco es como que uno es feminista y todo se vuelve genial, ¿no? Sino al contrario, creo que cuando uno es feminista se da cuenta de más cosas terribles y entonces eso, sufro mucho, me cuestiono mucho, escucho muchísimo a mis compañeras, a los niños, a las niñas, llego a veces devastada, hago lo que puedo, al día siguiente empieza otro día y ahí vamos, ¿no? Resistimos. Es un solo por hoy. Solo por hoy. ¿Y en las clases cómo las aplicas? O sea, ¿cómo das una clase con perspectiva de género? Pues es que a mí lo que me pasa es que más bien ellas son las que me han propuesto eso. Okay. O sea, yo no he tenido que proponer algo, sino que ellas traen ya sus propias preguntas y sus propias inquietudes que generan que yo aplique una pedagogía diferente a la que me habían enseñado, ¿no? Entonces, a mí me pasa eso, o sea, ellas son las que proponen y yo acompaño, ¿no? Yo siempre voy a decir, soy una navegante con ellas, ¿no? Una navegante adulta. En el barco vamos todos, ¿no? O sea, ni uno, todos. Como tú bien ya lo mencionabas, en esta educación que nos han dado, donde el maestro, que por supuesto es superior en conocimiento, siempre creímos eso, pero al final de cuentas creo que vamos aprendiendo el alumno o la alumna y la maestra o el maestro. Y en tu caso, Lola, ¿cómo aplicas en las clases, en el día a día de tu chamba, cómo lo aplicas? Observando la dinámica de los niños, yo me fijo cómo actúan, siempre propicio el diálogo entre las partes, también que tengan respeto entre sí. Las actividades, como lo dije, yo busco mujeres que hayan proporcionado avances a la ciencia, a la historia, las meto ahí al currículum aunque no vengan. Y busco textos, busco algunos videos, he hecho algunos para mostrárselos a los alumnos. En la pandemia hice uno sobre este día, precisamente el 8 de marzo, porque en la materia que yo imparto pues viene ese tema, ¿no? También escucharlos todo el tiempo, qué es lo que proponen, porque al final las actuaciones que tienen estas nuevas generaciones que son menos proclives a la violencia, considero yo, porque sí se sensibilizan con todos estos actos, escucharlos, porque las niñas y los niños de estas generaciones son los que los vemos pequeños y todo, pero ellos permean en la realidad de las familias, de la sociedad, de la docencia también, permean. Es imposible que no lo hagan con sus actos, con sus palabras. Pues podríamos seguir hablando y hablando y hablando, pero agradecerles muchísimo que me hayan acompañado este día y que sean parte de esta semana que aquí en Zona 3 estamos, y que además Zona 3, puedo decirlo, con mucha perspectiva de género, porque ha sido un trabajo de muchos años. Y agradecerles a Lulú, a Lola, que hayan venido aquí a cabina, y me pueden repetir otra vez el contacto o cómo las pueden encontrar. En redes sociales, en Facebook es Red Feminista de Maestras Feministas se llama. Red de Maestras Feministas. Sí. En Instagram tiene el mismo nombre y en Twitter también.
Entonces ahí les digo que sí las pueden encontrar porque así las encontré yo y es por eso que están aquí. Y mañana nos vemos ahí, si nos vemos entre la multitud, nos saludamos. Fuimos todas. Y fuimos todas y somos todas. Así que agradecer muchísimo a todos ustedes y a todas y que sigan en la programación del 91.5 de FM. Muchas gracias a Minotauro Figueroa que está en los controles, a Rocío González que también nos acompaña en la producción. Y si quieren volver a escuchar este programa, lo pueden escuchar un poquito más tarde, que está a través de nuestro canal de YouTube en Zona 3 Noticias, así nos buscan, y también pueden escuchar otros programas que se han perdido